Les quiero comentar de que hay un autor, bueno, un par de autores que han bendecido mucho la iglesia. Ellos han puesto mucha atención a cómo la iglesia se ha desarrollado en su tiempo, pastores muy responsables que han establecido que el verdadero crecimiento de una iglesia va en cómo esa iglesia se relaciona con la palabra del Señor. Uno de estos pastores, él se llamaba Richard Baxter, descubrió al momento de conversar con los hermanos que los hermanos se acostumbraron a ir a la iglesia, pero no tenían la preocupación de realmente querer aprender, de recepcionar. Y él descubrió que en una conversación personal con sus hermanos, que una persona que llevaba más de 10 años yendo a la iglesia, esa persona no sabía nada, no tenía un depósito que pudiera en cierto modo darle sentido a esos 10 años. Y él puso en su libro, que se llamaba El Pastor Reformado, puso en su libro que para él fue muy doloroso comprender de que 10 años de predicación no fueron tan eficaces como una pequeña conversación con el hermano. Y lo cierto es que eso pasa muchas veces en nuestras iglesias más tradicionales, donde el hermano cree que venir a la iglesia está todo bien, pero no sabe cómo relacionarse con el Señor. Nosotros no queremos eso. Nosotros en realidad queremos que este trabajo sea fructífero, y la medida en que va a ser fructífero, en que no solamente les compartamos el contenido de la palabra del Señor, sino que también les ayudemos a cómo ese contenido se aplica, cómo yo lo puedo disfrutar día a día. Debido a eso, casi todas nuestras predicaciones, que son libros completos, en este caso el libro de los Hebreos, debieran tener esta retroalimentación. ¿Qué aprendió usted? ¿Cuál fue el interés? ¿Cuál fue el esfuerzo que usted hizo por aprender algo? Y nosotros también de atrás ayudarle a entenderlo con más exactitud. Y esto debiéramos hacerlo con toda la serie de predicaciones que estamos haciendo para así retroalimentarnos. Amén. Bien. Les voy a pedir a los chicos de arriba, los que no están trabajando, puedan bajar, sentarse con los hermanos también, para que así disfruten esto. La verdad es que aprovechen este día para que sea de bendición para ustedes también. Bien. A medida que voy haciendo estas preguntas, mis hermanos van a contestar, nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Eleazar, nuestro hermano Tanelo. Los hemos escogido a ellos, en realidad, porque fueron muchos los hermanos que predicaron. De antemano agradecemos a Jacob, al hermano Daniel, al hermano Katsumi, al hermano Jovino, al hermano Juan Carlos, que se dispusieron a predicarnos el mensaje del Señor. Pero hubiese sido un poco complejo tenerlos a todos acá arriba, así que nuestros hermanos son fieles representantes de todo el grupo. Así que a ellos les ha tocado esta labor, quizás en otra oportunidad les tocará a nuestros hermanos. Bien, yo les voy a ir recordando un poco acerca de lo que fuimos aprendiendo y haciendo algunas preguntas que sean de índole práctico para que ustedes se vayan familiarizando y recordando también con el tema. Bien, el capítulo 1 del libro de los Hebreos, y yo les recomiendo que si están con sus Biblias, las tengan abiertas para que ustedes puedan ir también recordando un poco. Y aprovecho a mencionar que voy a tener mi celular a disposición, porque esto se va a hacer en 2 bloques. Vamos a dejar un descanso de unos 5 minutitos. Si hay algo que pueda aparecer, me lo manda al WhatsApp. Lo veremos si está relacionado con lo que viene, si no, veremos la forma de poder compartirle la información. Según el capítulo 1, mis hermanos, sabemos que el escritor del libro de los Hebreos nos mostró que Dios había hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El texto nos dice que finalmente, por últimamente, Dios nos habló por el Hijo. ¿Cómo esto, y aquí parte la pregunta para ustedes,
y creo que sería propio que también ustedes reflexionaran en esta pregunta, que creo que me uno a lo que ustedes preguntarían: ¿cómo esto debe afectarnos? El saber que finalmente Dios habló por el Hijo, ¿cómo esto nos afecta en nuestra relación con Dios y en nuestro día a día? ¿Qué implica para nosotros que Dios haya dado finalmente este mensaje a través del Hijo? ¿Qué pueden compartir con nuestros hermanos? ¿Cómo eso nos ayuda y nos beneficia? Sí, dejamos abierta No. Pueden responder libremente. Por unción debería ser. Bueno, la verdad que en sí el libro, cuando nosotros nos enfocamos en él, en esta visualización del libro, cuando por ejemplo el autor cita a algún escritor o cita algún texto del Antiguo Testamento, por lo general él lo deja sin nombre. Él no dice quién es el citado. Es más, no sabemos quién escribió el libro. Pero sí lo importante es entender de que Cristo es la consumación de todas las cosas que el Padre determinó a través de la eternidad. Sabemos y nosotros conocemos que hay un pacto de redención que se estableció en la eternidad antes que todas las cosas fueran escritas o fueran creadas. Por lo tanto, Cristo no solamente, ¿cierto? Podemos a lo mejor citar un poco el libro de Juan cuando dice que Él, ¿cierto? Por Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Por lo tanto, Él es la consumación de todas las cosas. Apocalipsis Juan también nos dice que Él es el principio y el fin. Por lo tanto, para nosotros, ¿cómo podemos entender esto como beneficioso para nosotros? Es que entendemos que tenemos una relación con un Dios que no tiene un plan B, sino que todo lo que ha hecho, lo ha hecho de manera perfecta, de tal motivo que hoy día nosotros gozamos de ese plan de salvación en nuestras vidas a través no solamente de este Cristo, sino que lo que Él estableció a través de los profetas, de los apóstoles, del Antiguo Testamento. Todo me apunta a Cristo. Cristo es el punto de inflexión en nuestra historia. Para los que no saben lo que es un punto de inflexión, en matemáticas existe un gráfico donde se habla de una curva y esa curva es redonda. Pero en algún minuto esa curva cambia de dirección y se transforma como en la guatita de la S, para que usted me entienda. Nuestra vida iba solamente a un solo lugar, hacia, ¿cierto?, la condenación, la ira de Dios que estaba sobre nosotros, pero cuando Cristo, ¿cierto?, es revelado a nuestra vida cambia. Y ya no estamos a merced de la ira de Dios, sino que como Cristo es la consumación de todas las cosas y la ira de Dios descansó sobre Él, entonces nosotros tenemos gracia y salvación solamente en Cristo. Esto implicaría en un aspecto práctico el hecho de saber de que el último mensaje es el Hijo. ¿Cómo esto podría ser usado prácticamente por nuestros hermanos? Sí, acá el micrófono de... Ahí sí. 2, 3, sí. Sí, como decía mi pastor, en el aspecto práctico, ¿cómo nos ayuda a entender estas cosas? Si bien es cierto, Dios en el Antiguo Testamento, como dice, habló de muchas maneras, por visiones, sueños, revelaciones, y hoy nos ha hablado por el Hijo. Dios nos dio a su Hijo la revelación completa. Si bien es cierto, Pedro también nos dice que porque nunca la profecía en el capítulo 1, versículo 21 de segunda de Pedro, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy día nos habla por el Hijo. ¿Y cómo lo podemos tomar esto práctico? Es que si Dios nos dijera, ya te di al Hijo, te di la revelación completa, ¿para qué necesitas otras cosas?
Por ejemplo, visiones, sueños. ¿Qué estás buscando? Está el Hijo. Míralo a Él. Vive por Él y para Él. Sí, yo añadiría, complementando ya lo que mis hermanos han dicho, de que finalmente Cristo es la revelación plena de Dios mismo. Cristo, si queremos ver a Dios, conocer a Dios, podemos mirar a Cristo y en Cristo está manifestado perfectamente, como dice Pablo en los Colosenses, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Es como el Antiguo Testamento fue como dejando ciertas como piezas de un rompecabezas y después cuando viene Cristo, Cristo dice, pero todas esas piezas eran de mí, era yo. Yo soy esa revelación. Dice, Abraham vio mi día y se gozó. Le dice a los que iban de camino a Maús y le empieza a mostrar cómo todos los profetas y en el Antiguo Testamento hablaba y testificaba de las cosas que iban a suceder. Entonces, para nosotros, como bien dice Eleazar, implica esto de que no hay revelación nueva y de que sus palabras, la palabra de Dios revelada a través de lo que Cristo vino e hizo, es suficiente y perfecto para nosotros. Suficiente. De hecho, yo no sé si lo mencioné en una conversación o en una predicación, pero si el apóstol Pablo viniese aquí hoy día y entrara y predicara aquí delante, ¿usted filtraría por la Biblia su predicación? La respuesta es sí, tiene que filtrarla. Porque Pablo mismo dijo, si aún yo o un ángel predica otro evangelio diferente a este, sea anatema. Es decir, todo tiene que ser filtrado y tenemos ejemplos de cómo religiones mismas han surgido por añadir cosas a la revelación. El mormonismo es el resultado de una revelación externa que le aparece a un supuesto profeta cerca del año 1800. Los testigos de Jehová también se amparan en revelaciones aparte. Entonces nosotros entendemos de que la revelación única y por donde debemos filtrar toda nuestra experiencia de vida es por la revelación de Dios y es la revelación plena, es Cristo. Hay en el capítulo 2 se genera un tema un poco controversial, ya que del 1 al 4, yo voy a leer solo una parte, del 1 al 4 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la pregunta es, los versículos del 1 al 4 advierten al creyente de no descuidar su salvación. ¿Cómo entendemos esto a la luz de la seguridad de la salvación? Si somos una iglesia que cree que la salvación no se pierde, ¿cómo se entiende eso de estos versículos del 1 al 4 a esa luz? Esa lo podemos entender perfectamente como una pregunta retórica, donde el autor dice de los hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación? La respuesta es simple, no hay escape. No hay ningún escape para aquel que descuida de todas estas cosas que se han oído, de todo lo que se ha anunciado. No hay escape para aquellos que están fuera de esta salvación. Y esto lo podemos unir con la pregunta anterior, de que Cristo es esa revelación plena y total, de que Cristo es suficiente, de que Cristo en la cruz pagó nuestros pecados, y por ende quien esté fuera de eso, la pregunta es, ¿se puede salvar fuera de Cristo? No hay salvación. No hay escape. Entonces no está haciendo referencia a algo que se pueda perder, sino que está advirtiéndonos a nosotros de que estemos verdaderamente en esa salvación de Cristo, de que realmente nuestra vida sea la de un salvado a través de los méritos de Jesús. Mis hermanos, ¿y cómo podemos aplicar esta advertencia a nuestros hermanos? ¿Cómo podríamos aplicarla? Sí. ¿Te la puse difícil? ¿No? Sí. Sí. Como decía mi hermano Danilo, que es imposible que una vez que seamos hijos de Dios escapemos de... O sea, no, Dios pagó nuestra culpa. Él pagó nuestra deuda. Ahora, si bien es cierto,
el trasfondo que viene hablando del contexto dice que, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No habla precisamente de la salvación en sí, porque cuando nosotros recibimos la salvación, también esa misma gracia que operó en el amor de Dios va operando en nuestra santificación. Amén. El mismo Dios nos otorgó su Espíritu Santo para que nosotros fuéramos en santidad, porque dice: sed santo porque yo soy santo, y seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros en la práctica? No está hablando de la salvación precisamente, sino que en nuestra forma de vivir. No hay opción para el creyente. Él debe ser santo. Ese es el mandato. Si bien es cierto, bajo las circunstancias de la vida nos podemos deslizar en alguna manera, no para perder la salvación, sino que en nuestra vida diaria, en nuestra santidad. Y ahí donde nos recuerda el Espíritu Santo, por medio de su palabra: sed santo en toda vuestra manera de vivir. Una de las cosas que por lo general a nosotros nos suceden cuando escuchamos este tipo de preguntas que son retóricas es que por lo general en nosotros se afianza la pregunta como una afirmación más que como una pregunta. Es como Entonces, condicionante, ¿no? Como claro, que condicionaba a la persona a decir algo. Claro, es como un condicionante precisamente, donde es como cuando yo le digo a usted: no piense en un elefante verde. ¿Y en qué está pensando en este minuto? En un elefante verde. Entonces, pero resulta que, fíjese que hay una predicación de R.C. Sproul con respecto a este mismo texto que es maravilloso, porque cuando nosotros decimos cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, cuando el autor está hablando de este término, está hablando en términos, llamémoslo así, náuticos. Y yo quiero que usted se separe con Cristo en la orilla de un muelle. Y todos los que van pasando van en un bote, en un río a la deriva, para que usted me entienda. Ellos van indiferentes a quien está en la orilla, que es Cristo. Pero sin embargo, cuando Cristo nos toma, cuando por su propósito nosotros somos llamados, ya no estamos a la deriva aunque estemos en el bote en medio del río. Amén. Amén. ¿Me entiende? ¿Y cómo lo podemos graficar? Es como que Cristo estuviera con un lazo en la orilla del río y nos tira el lazo y nos empieza a atraer hacia sí mismo. Entonces, cuando yo descuido esa salvación, cuando yo he entendido que Cristo está en la orilla, lo que estoy haciendo en el fondo es no vivir acorde a aquel que me está arrastrando a sí mismo. Y lo podemos ver al final, que yo muchas veces lo dije en el púlpito y lo vuelvo a reiterar cuando nuestro hermano Jacob tomó el texto al final del capítulo 6, dice lo siguiente en el verso 17: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos, no al mundo, sino que a los herederos a los que Él ha llamado, dice, de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta en sus pactos y sus promesas, dice que es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seremos grandemente animados para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí viene esa ilustración. Dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo donde está Cristo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Es decir, en nuestra vida práctica, muchas veces en nuestra mente pensamos, pucha, ¿realmente seré salvo? No, yo tengo que vivir de acuerdo Amén. a esa convicción. Yo no puedo vivir como salvo y pensar que no lo soy.
Porque cuando pienso que no lo soy, estoy descuidando una salvación por la cual yo no hice nada. Y por la cual Cristo hizo todo. Y en Él no hay inmutabilidad. O sea, Él no cambia. Él lo dijo y no lo hará. Lo dijo eso Balac, ¿cierto? Lo dijo Balaam, perdón, frente a los ejércitos de Israel. Dijo, si Dios dijo algo, ¿acaso no lo cumplirá? Y si Dios nos llamó, estamos seguros en Él. Y esa tiene que ser mi forma de vivir mi vida. Amén. Yo quiero recomendar, hermano, mencionaba a Arcis Sproul. Yo escuché una mejor desde aquí de este púlpito. Daniel Rojas, Hebreo 2, del 1 al 4, búsquelo. Esa es mucho mejor que cualquier otra vida afuera. Bien. Tienes que dar la fecha en la que está la predicación en YouTube. Ahí. La vamos a compartir. ¿Está en la lista de reproducción? Por si acaso? Eso, está en la lista de reproducción. También el capítulo 2, mis hermanos, el capítulo 2, en el verso 9, decía que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Debido a algunas religiones que andan por ahí, incluso en nuestra iglesia hay algunos hermanos que han salido de algunas religiones en las cuales se piensa que Jesús es un ser creado. ¿Ya? Por eso que puse esta pregunta aquí. Vuelvo a repetir, en el verso 9 dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. La pregunta es, ¿esto afecta su divinidad? ¿Cómo se debe entender ese verso, esa idea? Perdón, veo que están cargados para Eleazar. Todo será difícil, se las tiran, no Eleazar. Voy a ir a lo práctico. Ya, por favor. Hermano Jaime, hermano Carlos, van a irse más a la exégesis. Bueno, cuando nosotros analizamos la salvación tan grande del Señor y ese amor que tuvo con nosotros, esa gracia, que fue una gracia, un amor en descenso. Porque Él se humilló. Amén. Él siendo rico, se hizo pobre para poder enriquecernos a nosotros. Y de la misma manera, ahora nos capacita para que nosotros también vamos en esa dirección de como siervo en nuestra vida. Ser siervo con nuestro jefe, ser siervo con nuestra esposa, ser siervo donde quiera que vayamos. ¿Somos servidores de quién? De nuestro Señor Jesús. Ya, me dejó la más difícil igual a mí al final. Bueno, referente a esto, hay que irse un poquito atrás, a Génesis. Aunque 3:15. Génesis 3:15. No, un poquito antes. Un poquito antes porque nosotros vemos en la creación que Dios crea todo el universo, todo el mundo, y pone al hombre y a la mujer en su huerto para que, creados a su imagen, para que le glorifiquen a Él, para que sean me perdí, para que sean la imagen, fueron hechos a imagen y semejanza. ¿Qué pasa? Después vemos que el hombre peca, el hombre cae y pierde de tal forma que en Romanos Pablo dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Entonces, cuando el autor de Hebreos quiere introducir aquí estos versículos de que fue hecho un poco menor que los ángeles, lo está haciendo en comparación primero con los ángeles mismos, porque vemos los versículos anteriores, que está comparando al Hijo. Primero dice el verso 5 del capítulo 1, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, haciendo un contraste, o sea, esto se lo dijo al Hijo. ¿A qué ángel le dijo esto? Después dice el versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? De nuevo, está haciendo el contraste del Hijo con los ángeles. Recordemos que el contexto de Hebreo es mostrar la superioridad de Cristo sobre todo lo demás, sobre todo lo creado. Entonces, cuando viene el autor y toma este Salmo número 8, el salmista en su intención original está diciendo, mira el hombre lo insuficiente que es, pero tú lo creaste y lo coronaste de gloria y honra. Pero ¿qué dice el verso siguiente? Pero vemos, dice el autor de Hebreo, que el hombre no tiene esta coronación, que el hombre está destituido de la gloria de Dios.
que le sujetaste todo bajo sus pies, dice, pero no vemos que nada nos sea sujeto ahora. Y ahí es donde introduce a Cristo, pero vemos a aquel, y esto es lo maravilloso del verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. ¿Qué está diciendo? Vemos a aquel que fue hecho hombre. Está resaltando esa perfecta humanidad de Cristo, como decía Eleazar, donde Él viene y se hace uno de nosotros, se hace semejante, de tal manera que después concluye el verso 17 del capítulo y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces esa es la relación, no está hablando de inferiorizar a Jesús como ser humano, no está hablando de decir que Él fue una cosa creada tampoco, sino que el autor de Hebreos está destacando de que Él, siendo hombre, ganó por sus méritos, por su vida, esa corona de gloria y honra por sus padecimientos. Amén. Y bajo esa misma dirección, hermano Jaime, en este mismo texto dice, oímos que Dios puede socorrernos en nuestras tentaciones, bajo esa misma unión que Daniel lo menciona, porque Él mismo fue tentado según nuestra semejanza. ¿Cómo podemos vivir esa promesa ahora de manera real? Bueno, Cristo, Él, como decía nuestro hermano, Él no es que haya sido hecho inferior. O sea, a pesar de que el texto dice, ¿cierto? Y vemos que lo vemos un poco menor que los ángeles. Sin embargo, lo que Él está haciendo, en el fondo, es despojándose a sí mismo de, ¿cómo decirlo?, los beneficios que Él tenía por ser Dios. Y lo podemos ver claramente en Filipenses capítulo 2, donde dice, mire, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, tomando la condición de hombre. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar a la vida práctica? ¿Cómo podemos nosotros... ¿Cómo era la pregunta? La pregunta era si Dios fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿cómo podemos vivir esa promesa aquí realmente? ¿Cómo nos beneficia eso? Él se somete precisamente al ser hombre y al estar en la condición de hombre, lo podemos ver que Él exuda grandes gotas de sangre porque hay una angustia en Él, incluso podría haber una idea, no es una tentación, sino que una idea de que, y lo dice Él, pase de mí esta copa en algún minuto, por la angustia que Él sentía, pero sin embargo, Él toma fuerzas en el Espíritu porque su único anhelo era cumplir la voluntad del Padre. Hoy día no estamos solos. Como decíamos en la pregunta anterior, estamos anclados a Cristo. Él no nos va a soltar. Por lo tanto, bajo esa seguridad de salvación, también tengo que tener la seguridad de que Él me socorre en las tentaciones. Él es mi socorro. O sea, si yo tengo una mente de Cristo, si yo formo en mi vida a través de la palabra una mente de Cristo y el Espíritu Santo va formando en mí la mente de Cristo por la palabra, entonces tengo de qué asirme, tengo de qué tomarme al momento de tener alguna tentación. Y lo puedo ver de una forma práctica, yo siempre lo digo y a lo mejor lo hemos conversado. Puse de ejemplo, por ejemplo, el matrimonio. A veces nosotros queremos nuestros derechos. Eso es lo que dice la sociedad hoy día, ¿cierto? Las mujeres tienen sus derechos, los hombres tienen sus derechos. Pero fíjese que el matrimonio está hecho como un misterio a la imagen de Cristo con su iglesia. Y si Cristo se niega a sí mismo por amor a la iglesia, ¿qué debería hacer el esposo? En este caso, todas las cosas que él desea, las tentaciones que a lo mejor quiere acceder, él tiene que negarse por amor a su otra mitad, a su esposa. Y de la misma manera, su esposa debe negarse a sí mismo por amor a su esposo. Entonces, cuando él busca el derecho del otro y no el mío propio, entonces estamos haciendo lo que Cristo hizo al negarse a sí mismo por amor a nosotros. Entonces, evitamos tentaciones que de otra manera
No, es que yo tengo que salir los viernes porque los viernes son míos. ¿Sí o no? Lo hemos escuchado algunas veces. No, que yo los miércoles de mall. No. El hermano Ricardo se rió. Ya, los jueves son de las mujeres. No, pero en este caso ya no nos pertenecemos. A eso es lo que quería apuntar nuestro hermano Eleazar. Ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos de aquí están 100% felices con sus jefes? Pocos. Pero esos jefes fueron puestos por Dios para estar sobre usted. Por lo tanto, muchas veces nosotros, oye, este gallo, el jefe, y conversamos con el compañero, no, pero es que ahí está la mente de Cristo. Ahí tiene que estar la mente de Cristo. Y eso evita precisamente las tentaciones, porque ¿cómo Cristo desechó las tentaciones? ¿No fue a través de la palabra? Cuando tenemos la palabra en nuestra mente, o sea, no lo vamos a hacer 100%, exhaustivamente, jamás vamos a poder eludir todas las tentaciones. Ahí está nuestra naturaleza, pero nuestro ejercicio cotidiano tiene que estar ahí, en cumplir, ¿cierto?, en nuestra mente la palabra, de manera que ella se manifieste a través de nosotros. Podríamos decir técnicamente de que eso, despojarse, que el hecho de que el texto muestre que fue inferior, un poco menor que los ángeles, no quiere decir que él bajó de categoría, sino que es una expresión de algo que técnicamente se llama kenosis, ¿cierto? La kenosis, es decir, se vació, pero como decía nuestro hermano Jaime, se vació de sus privilegios. Esa práctica también debe estar entre nosotros al momento de querer servir al Señor. También hay cosas que son parte de nuestros privilegios como personas, como seres humanos, que por amor al Evangelio tenemos que hacerlo. Y cuánto mayormente, como decía usted, en nuestros matrimonios, que es donde más se puede ver ese ejemplo. Bueno. Esta pregunta voy a dar un enunciado quizás un poquito largo, pero para ponerlos en contexto, porque según yo creo que esta pregunta es muy cercana a muchas situaciones que pasan en nuestra iglesia local. Y creo que, bueno, en todas las iglesias, pero estamos en esta mañana tratando de bendecir a nuestra iglesia local. Perdóneme el enunciado un poquito largo, pero dice así. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos habla del reposo de aquellos que no entraron. Nos dice que Dios reposó de sus obras en el séptimo día de la creación, y ese reposo es el que Él nos ofrece, el que Él mismo disfrutó. Josué, cuando guió al pueblo hacia Canaán, entraron, pero ese no era el reposo que Dios quería compartirles, era solo una sombra del reposo verdadero. El verso 9 y 10 dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, el mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y este es parte del enunciado. Sin embargo, el texto nos comparte algunas exhortaciones que son también para nosotros. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortamos los unos a los otros cada día, mientras todavía dice hoy, no sea que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. La pregunta es referente al reposo y en esto quisiéramos abundar un poquito. ¿Cómo nos afecta este tema del reposo a nosotros que somos creyentes? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, yo se las puedo repetir después. ¿Hay alguna condicionante real en el verso 14? De ser así, ¿cómo esto debe aplicarse en nuestras vidas? Y en la tercera pregunta,
¿cómo aplicamos esto del reposo en las áreas cotidianas como la angustia, la autoestima y cosas semejantes, cosas que no nos permiten reposar o descansar en Cristo? Esas son las 3 preguntas que quiero que ocupemos un poco de tiempo en este tema del reposo. Y lo digo porque dentro de nuestros medios parece que la angustia nos alcanzó y no estamos aprendiendo cómo descansar en el Señor, cómo entrar a ese reposo que Él nos ofrece. La primera, ¿cómo nos afecta este tema del reposo a nosotros que somos creyentes? Me gustaría partir hablando con la primera pregunta del Catecismo de Westminster, cuando se pregunta cuál es el fin principal del hombre. Y es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, para nosotros poder entender este tema del reposo, tenemos que levantar un poco nuestra mirada de nuestra vida, de nuestras circunstancias, y poder poner un poco la mirada en el panorama general de nuestra creación. Fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿cómo este reposo nos afecta a nosotros? ¿Cómo nosotros entendemos este reposo al que se nos invita a entrar? Entendemos que Cristo, Él hizo toda la obra ya completa. Él hizo todo. Él vivió la vida perfecta. Y no solamente la vida perfecta con la que nos traspasa los méritos, sino que también paga nuestra culpa. De nada serviría simplemente de que Él pague nuestra culpa y nos deja a la deriva. De nada sirve que yo vaya de donde un mendigo, por ejemplo, que vive en situación de calle y que tiene muchísimas deudas, y que yo simplemente le diga, listo, pagué todas tus deudas, pues no le doy para vivir, queda estar en la misma condición. Él viene, paga toda nuestra deuda y además nos da los méritos suficientes para poder satisfacer la justicia de Dios. Por ende, a la luz de eso, nuestra vida cotidiana, nuestra práctica, descansamos en ese reposo del Señor, de que Él está al control, de que nuestra salvación ya está ganada y de que nuestra vida ahora, en las circunstancias que vivamos, es para glorificarle a Él. En todo nuestro aspecto, ya sea como dueños de casa, dueñas de casa, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, porque ¿qué son las cosas que nos quitan el gozo? El pensar que nuestra circunstancia no es la que nos corresponde vivir. El empezar a cuestionar por qué vivimos estas cosas, por qué tengo esta enfermedad, por qué se me tuvo que morir mi hijo, por qué tengo que vivir lo que tengo que vivir. Si vemos a otros y lo conversábamos, y me amparo en los salmos que cuando los salmistas dicen y vemos al malo que prospera. ¿Por qué el malo prospera y yo que soy cristiano no? No, pero el reposo me dice, Cristo ya lo hizo todo, Cristo es soberano. Y fíjense en esto, Él siendo soberano, decidió sufrir. El sufrimiento no fue aleatorio, no fue una consecuencia simplemente que Él nos esperaba. Él tiene todo bajo control y teniendo todo bajo control, Él decidió sufrir. Entonces, ese reposo de saber que ya estamos en Cristo y que nada nos va a sacar de su mano, llega hasta cada aspecto de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones interpersonales. En decir, no necesito ser mejor que ustedes, no necesito ser mejor que aquí, no necesito mostrar nada a nadie. Reposo en Cristo. Reposo en Cristo. Y la vida que vivo ahora es la que Él me permite vivir. ¿Algo que añadir a esa o pasamos a la otra? Sí, porque la segunda dice, el verso 14 decía, porque somos hechos participantes de Cristo en relación al reposo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Entonces pareciera que ahí hay una condicionante. La pregunta es, quizás también un poco retórica porque hay que ver el texto completo, pero dice, ¿hay alguna condicionante real en el verso 14? De ser así, ¿cómo esta debiera aplicarse en nuestra vida? Lo que pasa es que, en estricto rigor, cada pregunta se va relacionando entre sí. Y eso tenemos que tener, no es que yo le diga no, esto no es una condicionante y basta con que le diga eso, pero tenemos que ir tomándolo a la luz de todas las preguntas. Subimos un poquitito. Y quisiera llevar esto a la motivación.
Hemos escuchado, ¿cierto?, cuando se nos dice que las cosas que hacemos depende de la motivación que tenemos, es si esto va a ser para gloria de Dios, que es lo que decía nuestro hermano Tanelo, ¿para qué estamos nosotros? Para la gloria de Dios, o si esto va a ser pecaminoso, porque yo puedo hacer una buena obra con el fin de ser visto, y eso no da gloria a Dios. Por lo tanto, ya que yo estoy, de acuerdo a las preguntas anteriores, seguro en la salvación que Cristo me ha dado, debo vivir por ellas. De manera que, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Yo estoy Amén. en Cristo y eso es importante entenderlo. No estamos con Cristo. Yo estoy con mi pastor aquí al lado, pero no estoy en Él. Pero nosotros somos participantes de Cristo, estamos en Cristo. Y eso es algo que, para reafirmar un poquitito lo anterior, nosotros no nos perdemos, no porque hayamos hecho méritos, sino porque estamos unidos a Cristo y la única forma de que nos perdamos es que Cristo extirpe ese pedacito donde yo estoy, que es la única forma, y eso no va a suceder. Entonces, dado que no va a suceder, mi forma de vivir debe ser tal que no sea con un espíritu de incredulidad, según lo que dice el verso anterior. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Recordemos que la congregación que estaba en la iglesia de los hebreos, muchos de ellos se estaban volviendo atrás, estaban siendo perseguidos, pero lo único que estaba mostrando en eso, llamémoslo así, era un colador en que Dios estaba mostrando quiénes eran cristianos y quiénes no. Porque los que salieron de nosotros no eran de nosotros, dice el apóstol Pablo. Perdón, el apóstol Juan. No eran de nosotros. Entonces tenemos que tener ese cuidado y autoanalizarnos en cuál es la motivación que me mueve a hacer las cosas que yo hago. Porque somos hechos participantes de Cristo si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si yo no la retengo hasta el fin, entonces no estoy seguro. No sé si me entiende lo que está diciendo el texto. ¿Estoy seguro? ¿Realmente estoy seguro? Entonces la voy a retener hasta el fin. Y eso no depende de nosotros, sino de quien llamó, que es el reposo. Cristo es el reposo. Entonces, como estoy seguro en Él, retengo hasta el fin mi salvación. Pero no por mi fuerza, sino que recordemos que dentro de las solas y dentro de las doctrinas de la gracia, hay algo que se llama la perseverancia de los santos. ¿Y quiénes son los que perseveran hasta el fin? Los que Dios llamó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si nosotros estamos ahí, debe reflejarse en nosotros esta seguridad. No sé si responde eso un poco a la pregunta. Amén. Bueno, el contexto termina hablando acerca de la incredulidad. O sea, una evidencia de una persona que no retiene es porque está dando testimonio de incredulidad. Creo que es lo que termina el contexto. Ahora, esta pregunta, por favor, tomen tiempo ustedes tres en esto, porque esto es más de aspecto práctico. Creo que muchos de nosotros estamos, debido a esta pandemia, la recesión, una cantidad de situaciones que se conjugan, debido a eso elaboré esta pregunta, es cómo aplicamos el reposo que nos ofrece este capítulo 4, capítulo 3 y 4, cómo aplicamos este reposo en las áreas cotidianas, como por ejemplo la angustia, problemas de autoestima, problemas laborales. ¿Cómo lo aplicamos cuando estamos sufriendo este tipo de cosas que no nos permiten realmente disfrutar ese reposo en Cristo? Y aunque está un poquito relacionada, pero tomen tiempo en dar un ejemplo. Sí, estoy de acuerdo con los hermanos que respondieron las preguntas anteriores. Y debido a esta pregunta, pensaba en este momento preguntarle a ustedes, ¿quién es usted? Quizás alguno me puede decir, no sé, pues Martín me dijera, yo soy Martín Rivero. Y yo quizás le preguntaría, pero realmente, ¿quién es
cuál es su identidad mayor. Y la verdad y lo cierto es que somos cristianos. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad real ahora que Cristo vino a nuestras vidas, nos salvó. Si bien es cierto, algunos son de Valparaíso, Santiago, del Cerro Bellavista, Yoyeo, Totoral. Pero lo importante de esto es que tenemos esta identidad. Somos amados por Dios. Y Pablo nos recuerda en el capítulo 8, en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Y en el versículo 4 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos amados por Él. Esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Debemos tener en nuestra conciencia que Dios ha puesto un espíritu sobre nosotros. Y ese Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero ese espíritu nos insta a esforzarnos en la gracia. ¿Qué quiere decir esto? A que no tenemos que conformarnos al pensamiento de este mundo. Las cosas que este mundo le dice, porque lo va a ver y usted tiene alguna cosa ahí en su mente o no, mire, vaya para allá, esta institución lo va a ayudar. No, nosotros tenemos que formar nuestra mente a la mente de Cristo. Eso lo hace el Espíritu en nosotros. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. Y cuando nosotros estamos sumidos en esa buena voluntad, yo no puedo decir que nosotros no deberíamos sufrir. No, es todo lo contrario. Es porque a través del sufrimiento es que nosotros nos volvemos más como Cristo. Es el medio a través del cual Dios toma para que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Recordemos que Él se despojó a sí mismo, decíamos hace un momento atrás. ¿Qué estamos haciendo nosotros por eso? Muchas veces nuestra angustia está porque nuestra mirada no está de forma vertical. Nuestra mirada está de forma horizontal. Miramos lo que sucede a nuestro alrededor y quisiéramos estar como el otro está. ¿Y por qué me suceden estas cosas a mí? Yo no puedo decir que no he pasado angustia. Lo pasé y ustedes lo vieron en enero del año pasado, cuando mi esposa fue operada. Sí, estuve en angustia y estuve en mi habitación llorando y sollozando en mi habitación. Pero cuando me paré, dejé todas las plantas del Señor. Porque mi mente tiene que ser conformada a Él. Y no es que yo le haya estado pidiendo al Señor, Señor, no permitas que la operen, Señor, sánala. No era lo que yo le estaba pidiendo. Yo lo único que le pedí, a lo mejor usted me va a decir, ¡ay, qué egoísta! Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Si tú te la llevas, apréndeme a vivir con eso. Enséñame a vivir con eso. ¿Por qué? Porque entiendo de que todas las cosas que Dios hace son perfectas. ¿Estoy de acuerdo con esa perfección? Es ahí lo que nos trae la angustia. Eso es lo que nos trae el deterioro emocional. Yo, por ejemplo, en este minuto estoy con una tensión muy grande. Quiero pegarle a alguien. Por mi trabajo, por la operación de Eleazar, por mis estudios, por muchas circunstancias que me han pasado en estos últimos meses, estoy con una tensión importante que por lo general la tengo en estos meses. Pero como que en este año se agravó un poco más. Pero sin embargo, mi gozo es estar aquí. Mi gozo es poder compartir la palabra de Dios porque en ella, yo reposo. Amén. En ella mi angustia, mi ansiedad, la dejo sobre Él. Si eso es lo que nos manda el Señor, porque tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿cómo lo aplico a mi vida cotidiana? Mire, yo hay algo que me constreñí mucho el año pasado. Fue con mi hermana Cecilia.
por sus pérdidas. Pero está aquí. Está sometiendo su voluntad, su deseo a la voluntad de Dios. Y aún agradeciendo las cosas que sucedieron. Porque el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nos dice algunas, todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, cuando yo tengo esa seguridad de que Cristo está en mí y Él tiene cuidado de mí, nada de lo que me suceda, yo voy a decir, oh, el Señor se equivocó. Sino que sé plenamente de que su gracia está siendo beneficiosa para mi vida. De cómo, no lo sé. Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, o el capítulo 11, creo que 11, perdón, él dice, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del poder de Dios. Porque, ¿quién le ha dicho a él qué es lo que tiene que hacer? ¿O quién le ha dado consejo a él? Todas las cosas las hace perfectas. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, porque de Él, para Él y solo para Él es la gloria, la alabanza, la honra. De lo que me suceda, y ahí está mi motivación y cómo yo tengo que ir trabajando esta mente de manera que se asemeje a Cristo. Amén. Porque Cristo glorificó al Padre en todo, aún en la cruz. Amén. Danielito, la depresión, la angustia, bueno, si bien es cierto esta palabra es un poco complicada, pero esas cosas son reales, y puede que algunos de ustedes también esté en esa situación. La depresión es real, la angustia es real, el estrés es real. Si bien es cierto, en algún momento estas cosas no nos permiten disfrutar este descanso que nos mostraba el libro Los Hebreos. Pero ¿qué podríamos hacer en favor de ese reposo para que no nos gane este tipo de situaciones? No nos ganen terreno, sino que poder nosotros a través del reposo tener una victoria y quizás una mejor convivencia con todas estas enfermedades que son reales. Si nos vamos directo a lo práctico, al consejo, es que tenemos que poner en práctica escucharnos menos a nosotros mismos y escuchar más la palabra del Señor. ¿Qué buen ejemplo se lo escuchó? Tenemos que escucharnos menos a nosotros, menos nuestros pensamientos, menos nuestra mente, lo que el mundo diga, y escuchar más lo que Dios tiene que decir de nosotros. Porque estas cosas, si bien es cierto, son válidas, como dice mi pastor, la experiencia, la tristeza, la angustia, el dolor, la depresión, son cosas por las que pasamos, pero hay consuelo para el angustiado. Amén. El Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. El Señor dice en Apocalipsis, y enjugará Dios toda lágrima de ellos. Entonces, el tema no está en tener eso, no porque usted tenga una angustia, una tristeza, una depresión, significa de que usted no es salvo o que no es cristiano, no, sino que son cosas que pasamos por las circunstancias en las que vivimos en un mundo caído. Pero lo que hay que poner en práctica es que escuche más lo que Dios tiene que decir y menos lo que su propio corazón le dice. Amén. Porque nuestro corazón nos dice malas cosas, nos dice de que no somos suficientes. Nuestro corazón nos dice cuando pecamos, ¿cómo voy a ir a la iglesia si pecaste, si no eres? Pero ¿qué nos dice la palabra? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno, como dice aquí Hebreos 4, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Nosotros nos decimos en nuestra mente, pero ¿cómo vas a ir si eres pecador? Si no das, ¿cómo vas a predicarle a alguien? ¿Cómo vas a pedir perdón si ya quinta, sexta, décima, 100 veces que caes en este mismo pecado? Pero ¿qué dice el verso 14? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. Acérquese. Entonces, muchas de estas cosas, y como decía el hermano Jaime, no debemos dejarla ganar terreno hablándonos con la palabra del Señor. Amén. El salmista le decía a su alma, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y en esto, mis hermanos, el hecho de que estemos aquí, nosotros cuatro un poquito marianos, no es por un tema de que ya lo logramos o de que estamos en una, no, sí, es por un tema visual solamente para que, con fin de que esto salga mejor. Pero todos estamos en esta lucha. Amén.
El hospital es para los enfermos y la iglesia es para los pecadores. Amén. Somos pecadores y estamos en esto. Y aquí me gustaría de nuevo otro catecismo, pero que es maravilloso, me gustan los catecismos, pero que resume tan preciosamente esta verdad. Dice la pregunta: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y respuesta dice que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien Amén. pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. Amén. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. En todo proceso, toda angustia, en toda dificultad, escucha al Señor. Estamos en su mano. Estamos en su mano y nadie lo va a... No está solo, nunca está solo. Aunque su familia lo deje solo, aunque la angustia, aunque la dificultad económica, pero no estamos solos. Amén. Él está con nosotros, con cada uno de nosotros. Yo quería complementar, sí, con lo que está diciendo nuestro hermano Tanelo, que todas estas cosas que nos suceden nos llevan a la cruz, en arrepentimiento y en fe, porque sabemos que ahí tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos esa ayuda, ese socorro oportuno para nuestra vida.